Y de Atlanta volvemos a Latinoamérica, vamos a ir a Colombia, donde hay novedades en el frente político, en el frente legislativo. Estefanía Meira Cerantes, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con el proyecto educativo que impulsaba el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, Darío, buenos días para ti, feliz jueves para todos los que a esta hora se conectan con DNews. Te cuento rápido una noticia recién salida del horno, como decías ahorita. El gremio de los maestros de FECODE acaba de anunciar que se acaba el paro nacional indefinido que llevaba ya 9 días, exigiendo que se cayera el proyecto de ley estatutaria de la educación que se presentó en el Congreso. Se hundió el día de ayer, entre otras cosas porque faltan tiempos, porque hay muchas cosas sobre el tintero, no hubo tiempo para discutir, hay varios argumentos. Hoy es un día clave porque es el último día de la legislatura, así que hay muchas cosas pasando aquí. También ya empiezan a sonar los primeros nombres de presidencia de Cámara y Senado. Esto va a definir muchísimo el pulso político para el presidente Gustavo Petro, pero te quiero invitar, Darío, tengo a Juan Sebastián Gómez, él es representante del Nuevo Liberalismo, que nos aclare todas las dudas que tenemos. Juan Sebastián, bienvenido a DNews, te voy a dar el retorno para que puedas más adelante escuchar las preguntas de Darío que está en estudio. Empecemos contándole a los televidentes por qué se hundió el proyecto de la Ley Estatutaria de Educación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad, este proyecto había pasado por Comisión Primera de Cámara, de la cual yo hice parte. Posteriormente estuvimos en plenaria de Cámara, donde también se aprobó, con diferencias, obviamente con debate. El problema surge cuando llega a la Comisión Primera de Senado. En la Comisión Primera de Senado, hay que decir la verdad, allá se hicieron unos acuerdos entre las bancadas de gobierno y de oposición para que el proyecto se aprobara. El proyecto se aprueba, salen con sus carteles, sus publicaciones, celebran que se tiene una estatutaria de educación y no se dieron cuenta de lo que habían renunciado, no se dieron cuenta de pronto de que había un tema muy sensible para los maestros, y cuando sale a la opinión pública el resultado de este debate, pues obviamente los maestros de Colombia se pronuncian, toda la comunidad educativa se pronuncia, y entonces siente uno que el gobierno se echó para atrás y dijo, ay no, qué pena, no nos dimos cuenta, de pronto esto no estuvo tan bien, y empieza todo este tema de llevar a un paro nacional solamente por un error en el debate en la Comisión Primera. Creo que hay que ser responsables con el país y decirle, el gobierno se equivocó, la bancada de gobierno se equivocó, y no se pueden lavar la cara simplemente diciendo que fue la oposición. Hicieron un acuerdo entre oposición y gobierno que salió con un resultado nefasto para la educación, y es por eso que hoy toca el mismo gobierno, insólito, el mismo gobierno diciendo un proyecto que nosotros presentamos necesitamos que se hunda. Digamos que me alegra porque termina el paro para que regrese la normalidad académica, pero el gobierno tiene que volver a presentar una ley estatutaria de educación el 20 de julio, un poco con los avances de lo que ya se concertó, para que podamos avanzar en los otros temas más profundos, en la ley 30, en la financiación, porque esto no lo tocaba la ley estatutaria. Así que hay que avanzar y ojalá el gobierno sea sensato y traiga un proyecto serio, pero sobre todo decirle a la mayoría de los colegas y al país, esto no es a punta de carteles, de likes. Aquí hay compañeros, con mucho respeto lo digo, que no hacen un solo aporte en una comisión, en una plenaria, pero salen a hacer videos, a verse con la gente, a decir que los están defendiendo. No, a nosotros nos eligieron para tomar decisiones acá, decisiones responsables, y a dar los debates con seriedad. Me haces recordar y tener un flashback de lo que pasaba con la reforma a la educación, a la salud. Allí se presentaron proyectos que después no fueron respetados por el gobierno y después dijeron, no, es que la oposición, esto se volvió como una conducta recurrente en la presentación de las reformas por parte del gobierno. No, mire, yo no tengo ningún sesgo ideológico con el gobierno, ni más faltaba. Desde la independencia del nuevo liberalismo hemos procurado apoyar lo que está bien y decirle no a lo que consideramos que está mal. Pero cuando no hay debate, cuando no hay responsabilidad, cuando el gobierno no profundiza en los temas y simplemente estamos esperando venderle al país un montón de humo, pero que en la realidad hay un montón de temas críticos, como lo que ya pasó en la reforma a la salud y vuelve a pasar en la pensional, donde le ponemos unos puntos al gobierno y le decimos, por favor, escuchen que acá hay temas sensibles, pero simplemente por tratar de avanzar, por tratar de que el gobierno tenga un triunfo, digamos, de corto plazo, se aprueba una reforma pensional. Y 8 días después, como decimos coloquialmente, 3 doritos después, sale el mismo gobierno a decir que va a tener que presentar un proyecto de ley para reformar un proyecto que no lleva ni 8 días de aprobado. Queremos que se profundice en los debates, que en serio se le permita a los congresistas debatir a profundidad para que el gobierno no incurra en estos errores y le seamos sinceros al país. Darío, el representante ya te escucha. Gracias, Estefi. ¿Cómo le va, representante? Un gusto saludarlo, lo está escuchando toda Latinoamérica. Le pido fácil, si puede, contarnos qué buscaba este proyecto de reforma educativa y qué modificación fue la que se hizo en el Senado que desata
justamente todo este conflicto con los docentes? Mire, la ley estatutaria de educación es una ley marco, es como el concepto general que hay sobre la educación. En esa ley estatutaria había un principio fundamental y era decir que la educación en Colombia se convertía en un derecho fundamental. Creo que sobre eso hay consensos en la gran mayoría de personas, entre los docentes, los independientes, buena parte de la oposición. ¿Qué pasa? Cuando ya entramos a nivel de detalle y se empieza a hablar de educación pública y privada, nuestra posición como independientes es que Colombia tiene que reconocer que hay una educación privada y que hay una educación pública, que cada uno tiene matices diferentes y que tiene que respetarse esa independencia, esa autonomía universitaria. Pero ¿qué ocurre? En la Comisión Primera de Senado empezaron a mezclar algunos temas y el gobierno fácilmente dijo, sí, los aceptamos, pero eran temas que la comunidad educativa del sector público no aceptaba, temas que inclusive el gobierno no aceptó en la plenaria de Cámara, pero que posteriormente fueron aceptados en la Comisión Primera de Senado. Y cuando eso sale a la opinión pública, se vuelve esta hecatombe y al gobierno le toca reversarse y echarle la culpa a otros. Bien, última pregunta de mi parte, representante, y lo dejo con Estefanía para que continúe. Termina hoy la legislatura, ¿qué es lo que espera usted para el proceso que se abre ahora? Yo creo que el gobierno tiene que entender que hay unos aprendizajes. Vamos a elegir una nueva mesa directiva en Cámara y Senado, hay una nueva etapa, el gobierno llega ya a la mitad. Creo que ya no es momento de estar mirando con retrovisor, creo que no es momento de hacer más anuncios, creo que hay que calmarse un poco en términos de las redes sociales y dedicarse a gobernar. Y creo que los proyectos que tiene que traer el gobierno nacional deben materializar mucho más esas ideas, ese ideario que llevó a la presidencia Gustavo Petro. Esto no es generando conflicto con los sectores gremiales, educativos, con los mismos congresistas, sino en serio, mostrando realidades en ejecución. Porque ojo, el Ministerio de Hacienda hizo hace pocos días un anuncio nefasto, y es que suspenden la expedición de CDPs, se congela el presupuesto nacional. Imagínense ustedes siendo un alcalde o un gobernador recién electo, que se le acaba de aprobar su plan de desarrollo en la Asamblea o en el Consejo, que acaba de armonizar su presupuesto y va a empezar su ejecución y quiere buscar recursos del gobierno nacional empezando su mandato, y hoy el gobierno nacional le dice no hay dinero. Creo que ahí hay que hacer un alto en el camino muy juicioso desde el gobierno, una gran evaluación y en serio empezar a gobernar y a ejecutar. Vamos a ver cómo queda la legislatura para el año entrante, presidencia de Senado y Cámara. Juan Sebastián Gómez, representante del Nuevo Liberalismo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Minutos. A ustedes muchas gracias.